Buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy día realmente en estas jornadas, en nuestra universidad, nos prestigian la visita de nuestros disertantes, expertos y referentes nacionales e internacionales, que nos van a comentar lo que son las tecnologías disruptivas, es decir, aquellas tecnologías que han venido a cambiar nuestra forma de vivir. Ahora les presento al doctor Walter Sosa Escudero, que nos va a brindar la primera conferencia. Una vez completadas todas las conferencias de los 4 disertantes, ustedes podrán hacer las preguntas que serán respondidas por cada uno de ellos. Muchas gracias por su presencia. Bueno, déjeme compartir pantalla. Primero, muchas gracias. Antonio, sí, lo que te pido es... Perdón, ¿ahí me escuchan bien? Buenas tardes, ¿me escuchas bien, Antonio? Sí, buenas tardes. Te pido que mantengas la cámara prendida por si hay algún inconveniente, así que me escuchan bien. Bueno, déjenme compartir pantalla, así no saco más tiempo. ¿Está bien? ¿Están viendo mi pantalla entonces ahora? Sí, perfecto. Perfecto, bueno, entonces primero muchas gracias por invitarme a compartir ideas con ustedes. En este marco yo quería compartir algunas ideas relacionadas con el fenómeno de Big Data, ¿no? Y básicamente me quiero concentrar en 4 desafíos. Todo el mundo habla de Big Data, todo el mundo habla de Big Data y lamentablemente cuando aparece una tecnología nueva la gente tiende a polarizarse. ¿Qué significa esto? Piensa que este tipo de tecnología nos va a salvar todo, o sea, que todas las preguntas se las vamos a poder hacer a los datos, y también la gente que opina que esto es nada más que una moda pasajera. Yo voy a intentar focalizarme más que nada en los desafíos de Big Data. Me parece que de los éxitos se habla mucho y a veces se habla relativamente poco de algunas limitaciones que tienen, que entendidas como desafíos, me parece que es una muy buena oportunidad. Mi nombre es Walter Sosa Escudero, yo soy profesor de la Universidad de San Andrés e investigador del CONICET. El material que voy a trabajar tiene que ver con un libro de divulgación que yo escribí el año pasado, que se llama Big Data, editado por Siglo XXI Editores, que forma parte de la colección Ciencia que Ladra. Es un libro de divulgación científica que lo que intenta hacer es llamar la atención sobre estos temas en un lenguaje coloquial, si bien científicamente riguroso, como todos los libros de la colección. Ahí les dejo el libro y el link por si alguien quiere verlo, se puede encontrar relativamente fácil. Muy bien. No creo que valga mucho la pena andar fijando una definición de Big Data porque es un fenómeno muy cambiante, cualquier cosa que queramos fijar vamos a querer cambiarla en unos pocos días, pero si quiero una definición rápida de Big Data, que no creo que agregue demasiado, pero tiene que ver con este fenómeno de algoritmos y datos masivos, productos de interactuar espontáneamente con dispositivos interconectados. Y subrayé la palabra espontáneo o espontáneamente porque esta espontaneidad explica casi todas las ventajas de Big Data y también sus limitaciones. Entonces, les pido que retengan para esta charla la idea de espontaneidad. Pero en definitiva, una definición de Big Data tiene que ver más o menos con este fenómeno de datos masivos. Déjenme contarles 4 desafíos, ¿está bien? Y algunas cuestiones de concepto que son complejas. Primero, mucha gente tiende a pensar de que si no estamos en la etapa en donde tenemos todos los datos, muy rápidamente vamos a entrar en ella, ¿está bien? Pero déjenme contarles un poquito por qué Big Data no es todos los datos, no lo es todavía y posiblemente no lo sea nunca, ¿no? Y un punto tiene que ver con que la evaluación de las decisiones, en particular la evaluación de las decisiones de política pública, pero también las decisiones empresariales, tienen que ver con razonamiento contrafáctico, ¿está bien? Y Big Data tiende a ser espontáneo, a mostrar datos de lo que la gente hace, pero no datos de lo que la gente no hace. Les pongo un ejemplo muy simple. Supongamos que tenemos una autopista y queremos contemplar la posibilidad de abrir un carril adicional de esa autopista, ¿no? Con sensores, con dispositivos, con teléfonos celulares, con Waze, con Google Maps, podemos medir un montón de información acerca de los usuarios de esa autopista. Cuántas personas viajan, a qué velocidad lo hacen, en qué momento del día lo hacen. Es más, con esa información se podría predecir con bastante precisión cuántos autos van a estar en tal momento del día, bajo tales condiciones climáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjense que los efectos de tomar la decisión de si
abrir un carril adicional, la información más importante es la de los que no usan la autopista. No la usan no porque tiran una moneda y deciden no usarla, sino que no la usan porque la consideran cara, la consideran insegura, la consideran innecesaria, o posiblemente prefieren no tomar trabajos que haya que usar esa autopista para no usarla. Entonces, en definitiva, a los efectos de tomar la decisión de política pública, hace falta pensar qué es lo que harían esas personas que no usan la autopista de haber un carril adicional. Esa es información contrafáctica, ¿está bien? En definitiva, pasa lo mismo si nos preguntamos qué es lo que pasa si levantamos la cuarentena, qué es lo que pasa si tomamos un ibuprofeno. Ese tipo de preguntas requiere razonamiento contrafáctico, requiere ver qué pasaría si, y en definitiva Big Data tiende por la espontaneidad a mostrar acciones de las cosas que la gente hace, pero no las que no hace. Esto no es un juego intelectual, insisto, es una pregunta bastante seria. De hecho, en el año 2019, Esther Duflo recibió el premio Nobel justo con sus coautores por justamente este tipo de razonamiento que es histórico en disciplinas atávicas como la medicina y resulta que ahora empieza a ser crucial en una disciplina social como la economía o como la política. En definitiva, como los datos contrafácticos no se observan, Big Data no es todos los datos, pero tampoco va a ser todos los datos. ¿Está bien? Primer desafío entonces justamente eso, ¿no? Cuidado que Big Data no es necesariamente todos los datos. El segundo punto es que Big Data no necesariamente es muchos datos, ¿está bien? O en todo caso no necesariamente es mucha información. ¿Por qué? Porque el paradigma donde más datos se transforma en más información ocurre en estadística a través de algo que se llama la ley de los grandes números, ¿no? Que es lo que permite argumentar que de repetir un fenómeno yo adivino sus chances de ocurrencia. Por ejemplo, si uno quisiese adivinar cuáles son las chances de que una moneda salga cara, una forma de aprenderlo es tirar la moneda muchas veces, y eventualmente uno aprende que esas chances son 50%. Pero para que ese fenómeno opere, esos datos tienen que tener cierta independencia, ¿está bien? Y tienen que tener cierta estructura. Los datos de Big Data son casi la negación de las versiones más elementales de la ley de grandes números. ¿Por qué? Porque son altamente dependientes. Insisto, lo que opina una persona en Twitter no es independiente de lo que opina otra. ¿Está bien? O sea, en definitiva, los datos de Big Data podrán ser muchos datos, pero son fuertemente dependientes. ¿Está bien? Entonces eso atenta contra este tipo de razonamientos que necesitan que los datos se agreguen en forma más o menos independiente. Peor aún, los datos de Big Data, si bien son muchos, ¿está bien? Justamente por la espontaneidad de la cual les hablaba cuando empecé esta charla, son muchos datos que no tienen ninguna estructura, ¿está bien? Y que cuando uno los compara con los datos estándar, léase los datos que provienen de un experimento, los datos que provienen de una encuesta bien hecha, esos datos tienen mucha estructura. ¿Qué significa estructura? Estructura es un nexo obvio entre los datos y alguna población a la cual representan, ¿no? Piensen, por ejemplo, en una encuesta como la encuesta permanente de hogares, que se utiliza para medir la pobreza. En Buenos Aires se mide con más o menos unos 3.000 hogares que pretenden representar la realidad de unos 4 millones de hogares. Entonces, ¿cómo puede ser que 3.000 hogares representen adecuadamente a cerca de 4 millones de hogares? Justamente por el diseño científico de esa encuesta, que permite que 3.000 observaciones hablen de muchísimos más hogares. Misma cosa pasa con los experimentos que se implementan para descubrir la vacuna del coronavirus. Son muy poquitos casos en relación a la población, pero un correcto diseño experimental es lo que permite extrapolar lo que pasa con pocos datos en una población más general. ¿Está bien? Bueno, en Big Data no existe ninguna estructura obvia que relacione los datos de Big Data con ninguna población en particular. Yo, por ejemplo, tengo más de 25.000 seguidores en Twitter y yo hice una encuesta acerca de, por ejemplo, si la gente es de Boca o de River. Esos datos están filtrados por varias decisiones. La primera decisión es la decisión de tener Twitter, otra decisión es la decisión de seguirme a mí, y la tercera decisión es la decisión de seguir una encuesta. Entonces esas decisiones no son al azar. Entonces justamente uno de los enormes desafíos de Big Data tiene que ver con darle estructura a aquello que no lo tiene. Eso es un gran desafío. ¿Está bien? Hace poco apareció un paper de Xiao Limeng que habla de la paradoja de Big Data, en donde justamente lo que dice es que parte de lo que explica el, entre comillas, fracaso de Big Data en predecir la irrupción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, tiene que ver con muchos de los datos que se utilizaron de Big Data para hacer estas encuestas, eran fuertemente dependientes, al punto tal que eran poco informativos. O sea, este fenómeno de que los datos de Big Data no tienen la estructura que tienen los datos de una encuesta o de un experimento, es un desafío, lo cual no inhabilita el uso de los datos de Big Data, sino que plantea un desafío adicional. ¿Está bien?
¿Qué significa esto? Que justamente como los datos no provienen de una estructura simple, hay que dotarlos de alguna estructura para que no aparezcan sesgos triviales. ¿Está bien? El otro desafío tiene que ver con esto que está acá, ¿no? Con que la estadística social presupone cierto acuerdo. Este señor con cara de abuelo bondadoso es Angus Deaton, que en el año 2015 fue galardonado con el premio Nobel. Y tiene una frase que a mí me gusta mucho acerca de este fenómeno, que dice que las líneas de pobreza son construcciones tan políticas como científicas. ¿Qué quiero decir esto? ¿No? Muchas de las cifras que rigen nuestra vida, ¿está bien? Desde las médicas, pero en particular las sociales, ¿no? Como el Producto Bruto Interno, la tasa de desempleo, etcétera, etcétera, son medidas que más que producto de un algoritmo son productos de un acuerdo. ¿Qué quiero decir con esto? Ninguna medición de la pobreza es correcta. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no existe ninguna definición obvia de qué significa ser pobre. ¿Está bien? Y como consecuencia, cualquier forma de medir la pobreza es una arbitrariedad, de lo cual no se deduce que no tiene sentido medir la pobreza. Se deduce que el servicio que brinda una institución como el INDEC o una oficina gubernamental es proveer una medida y dotarla de una credibilidad para que esa medida, que es, entre comillas, errónea, sea útil. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, la forma en la cual se mide la pobreza no es la mejor, sino que es simplemente la más conveniente. Entonces, eso explica por qué, si bien hay algoritmos poderosísimos para monitorear la pobreza para medirla, cómo se mueve en el espacio, cómo se mueve en el tiempo, ¿está bien? Es muy importante dotar esas medidas de cierta credibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Sobre todo en un país como Argentina, donde la gente es muy suspicaz y muy sospechosa con respecto a las cifras oficiales, imagínense el cóctel de credibilidad o de incredibilidad que habría si uno alimentase algoritmos oscuros con datos sospechosos. Entonces, esto no elimina el uso de Big Data, simplemente lo que dice es que en algún momento hay que dotar a los algoritmos y a los datos de Big Data de cierta credibilidad para crear un consenso. ¿Bien? El mismo consenso que se utilizó en su momento para decir que una forma de monitorear la salud de un país era a través de su Producto Bruto Interno, por ejemplo, ¿no? Así que en definitiva la necesidad de dotar a los datos de Big Data y a los algoritmos de una credibilidad social es un enorme desafío para Big Data, en particular en las disciplinas sociales. Y la última, que es tal vez la más terrible, yo la llamo el problema del desafío de la impredecibilidad estratégica, ¿no? Acá les comparto un pequeño anuncio que espero que vean en la pantalla. Dice, el italiano Scola es el favorito de los apostadores para ser elegido papa. ¿Está bien? Y abajo dice, el cardenal paga 2.251 y encabeza las preferencias. Los argentinos Sandri y Bergoglio con pocas expectativas votan sus favoritos. Les pido que lean la fecha. Es el 12 de marzo del 2013. ¿Qué pasó el miércoles 13? Eran las 2 de la tarde, yo viajaba en mi auto y ahí me enteré como todos que el cardenal Bergoglio era el nuevo papa. Agrego elementos a la lista, la irrupción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, el acuerdo del Brexit, ¿está bien? El acuerdo de paz de Colombia. Y la última que les propongo es, con una mano en el corazón, ¿cuántos de ustedes, cuando brindaban por el fin de año, ¿está bien? En diciembre de 2019, previeron que íbamos a pasar una buena parte del 2020 encerrados con una pandemia? Obviamente que alguien predijo la pandemia, pero el punto es que como sociedad, en tiempos de algoritmos, en tiempos de Big Data, todavía ciertos fenómenos escapan ese escrutinio. Pero no es porque nos hacen falta más datos o más algoritmos, sino porque estos fenómenos son muy estratégicos y muy interdependientes. ¿Está bien? Entonces se tornan tan difíciles de predecir como predecir para qué lado se va a tirar un arquero, para qué lado va a patear un delantero. Piensen que en tiempos de Big Data, en tiempos de algoritmos, si yo les preguntase cuánto va a estar el dólar dentro de 10 días, no tenemos la menor idea. Entonces, esto no es una falencia de Big Data, ¿está bien? Es un límite que tiene ciertos fenómenos estratégicos que hacen que sean de una esencia impredecible, ¿está bien? En definitiva, yo escribí un libro que se llama Big Data y obviamente me parece que todo este fenómeno tiene muchísimo de revolucionario, pero no es magia, ¿está bien? No es magia, tiene ciertas limitaciones y si transformamos estas limitaciones en desafíos, me parece que la oportunidad es excelente. A mí más que hablar de Big Data, me gusta hablar de New Data, ¿está bien? Porque Big Data supone que ahora tenemos mucho más de los datos que teníamos antes,
pero el fenómeno tiene que ver con que tenemos muchos datos, pero de una naturaleza completamente distinta. Tenemos información de cosas que antes ni pensábamos que podríamos disponer. Entonces, más que de Big Data, me gusta hablar de New Data. Y ciertamente, transformar estos desafíos en oportunidades requiere un enfoque marcadamente interdisciplinario, más que multidisciplinario. Con interdisciplinario lo que quiero decir es la posibilidad de tender puentes entre disciplinas, no construir una disciplina nueva, sino la posibilidad de que distintas disciplinas, blandas o duras, empiecen a interactuar entre ellas para que aparezca lo mejor de Big Data y no sus limitaciones. Así que bueno, era el tiempo que yo tenía disponible, insisto, tiene que ver todo lo que yo les conté, tiene que ver con material que yo trabajé en mi libro de divulgación, así que bueno, espero que cualquier pregunta que tengan me la haga llegar. Me había comprometido a hablar exactamente 15 minutos, le muestro mi reloj, hablé 14 minutos y 45 segundos, así que muchísimas gracias por la convocatoria. Muchas gracias, doctor Sosa Escudero. Mario. Bueno, buenas tardes nuevamente. Gracias por acompañarnos. Ahora el doctor Mario Divan nos va a hablar de un tema también muy significativo de estas tecnologías disruptivas. Internet de las cosas en la industria del conocimiento. Bien, muchas gracias, Antonio. ¿Se me está escuchando bien? Sí, perfecto. Sí, muy bien. Bien. Entonces, en esta charla, la idea es introducir cómo el rol de Internet de las cosas se vincula justamente con lo que el doctor Walter Escudero introducía hace un momento de Big Data, cómo se vincula y cómo esto impacta en lo que es la industria del conocimiento y las oportunidades que se tienen en relación justamente a este nuevo contexto, además de los desafíos. Básicamente nuestra hoja de ruta, en estos 15 minutos, es introducir sintéticamente de qué se trata esto de Internet de las cosas, cómo se vincula con la idea de medición y evaluación e Internet de las cosas, la tecnología en sí mismo, cómo interviene el software en el concepto, qué aplicaciones y tendencias se está desarrollando actualmente justamente en este ámbito. Entonces, el primer punto es conocer bien de qué se trata este Internet de las cosas. Internet de las cosas fue introducido ya por el año 1999 por Kevin Ashton, trabajando en Procter & Gamble. Estaba tratando de conseguir fondos para financiar proyectos vinculados con el trabajo de sensores y la identificación basada en radiofrecuencia. Y en ese entonces, cuando estaba tratando de solicitar fondos, le ocurre este concepto de vinculación entre distintos elementos a través de Internet, por el contexto histórico en el cual se plantea, ya por el año 99, y plantea un concepto en el cual es posible vincular distintos dispositivos a través de Internet como una asociación dinámica con dispositivos que tienen un grado de autonomía, pero que son de por sí heterogéneos, para que puedan lograr algún tipo de objetivo, pero este objetivo es adaptable a la situación contextual en la cual se desarrollan los mismos. Así es como que en ese contexto histórico también surge el concepto de Big Data, acuñado en su momento por Douglas Lanney del Gartner, y planteando el concepto originalmente de las 3B, que caracterizaban este contexto. Las 3B tienen que ver con el alto volumen de datos que hace un momento introducía el doctor Escudero, pero también con dos cuestiones importantes. Por un lado, la velocidad con la cual los datos se generan y se propagan, y por el otro lado la variedad. Y la variedad refiere concretamente no solamente a datos no estructurados, sino a datos semiestructurados y a datos estructurados. Es decir, que en Big Data lo que ocurrió es que las organizaciones se dan cuenta que sus sistemas, además de la Internet, los sistemas y la interacción hombre-máquina, ha desarrollado una generación de datos que tiene una tasa de crecimiento atípica a lo que se venía acostumbrado, porque, a ver, el concepto de grandes bases de datos no es un tema relativamente nuevo. Ahora, lo que fue desafiante es cómo esto se articuló con la idea de Internet, la interacción entre los distintos tipos de sistemas informáticos, personas, y desarrolló una estrategia de crecimiento que vinculó la necesidad de procesar
volúmenes de datos que ya no eran solamente voluminosos en sí mismos, sino que eran heterogéneos, ¿sí? Estábamos hablando de video, estamos hablando de audio, estamos hablando de modelos de datos organizados a través de distintas lógicas, como pueden ser modelos de datos jerárquicos, modelos relacionales, modelos orientados a grafos, todo bajo un mismo concepto denominado Big Data. Claro que esto dio lugar también a una diferenciación, es decir, cuando yo tengo muchos datos almacenados, por un lado, tengo la ventaja de que el procesamiento del dato se da por lote, es decir, que el dato en cierta forma lo tengo almacenado. Pero por el otro lado, comienza un desafío complementario con Big Data e Internet de las Cosas que tiene que ver con data streaming o flujos de datos, es decir, todos aquellos sistemas que producen datos en tiempo real, por ejemplo los sensores, y entre los cuales es necesario monitorearlos, es decir, analizar, por ejemplo, cómo se comporta una medida, monitorear el flujo, poder responder a consultas de usuarios en tiempo real sobre los datos, por ejemplo, de una estación monitoreo que tenga que ver con monitoreo climático, con monitoreo de polución o monitoreo industrial. Entonces se incorpora esta complejidad, este contexto de Internet de las Cosas y la necesidad de poder responder a datos que son generados en tiempo real. Uno podría decir, bueno, pero los almaceno, pero pensemos 2 minutos en el contexto. Si yo quiero anticipar un tornado y estoy monitoreando a través de distintas estaciones ambientales la situación climatológica, no me sirve de nada almacenar una base de datos, yo tengo que reaccionar en ese momento. Entonces, lo que plantea el procesamiento de flujo de datos es eso, ¿cómo hago para analizar el dato en el momento que arriba y tratar de tomar decisiones basadas en el conocimiento previo? Claro que tengo un montón de conocimiento almacenado en repositorios Big Data, pero la reacción tiene que ser en el momento, no 1 minuto o 10 minutos posterior. Entonces incorporo un acople entre ambas perspectivas que cambia totalmente la forma de procesamiento. Por un lado, Big Data se orienta a un procesamiento de grandes volúmenes de datos por lote, pero por el otro lado, Internet de las Cosas y el procesamiento de flujo de datos están requiriendo un procesamiento en tiempo real de estos datos, ¿sí? Y en este contexto es justamente la diferenciación que les mencionaba hace un momento. Big Data se orienta al procesamiento por lote, Data Streaming al procesamiento de datos en tiempo real, y ¿qué es lo que se incorpora como ventaja en Internet de las Cosas? La facilidad de integración, la posibilidad económica de incorporar y ganar anticipación a un hecho que me podría causar realmente un daño muy importante, es accesible desde el punto de vista técnico, es probable conseguir distintos tipos de sensores o dispositivos a muy bajo costo, e inclusive en nuestro país. ¿Cuál es el desafío que sí tiene esto? La alta heterogeneidad de los distintos dispositivos que pueden intervenir en esta estrategia de recolección y almacenamiento de datos, la necesidad de hacer interoperable, es decir, que se entiendan entre sí cuando estamos en un entorno totalmente heterogéneo, y la diferenciación del concepto de lo que es la exactitud y la precisión. Cuánto el sensor, aún siendo barato, se aproxima al valor ideal, y cuando se aproxime ese valor ideal, si es que estoy intentando medir, con qué precisión lo hace. Que claramente diferencia el valor entre un sensor u otro cuando estoy hablando de este tipo de tecnología. En este contexto interviene lo que es la medición y evaluación con su vinculación con Internet de las Cosas, porque básicamente está vinculado a una estrategia de recolección de datos en tiempo real. Y cuando uno habla de medir, estamos hablando de que claramente identifica una entidad bajo monitoreo, de esa entidad, por ejemplo, un bebé, identificamos un atributo que nosotros queremos monitorear, podemos definir una métrica capaz de cuantificar y obtener un valor numérico a partir de una unidad dada en una escala dada. Es posible con un instrumento obtener ese valor teniendo en cuenta cuál es exactamente el método de medición, lo cual es clave para garantizar la comparabilidad de las medidas en el tiempo, y a su vez, una vez obtenido el valor de esa medida, es posible interpretarlo. Cuestión crítica, ¿por qué? Porque en la interpretación intervienen los criterios de decisión que normalmente tienen expertos en un dominio, lo cual allí, por ejemplo, se articula lo que es la interpretación del indicador con lo que son las memorias organizacionales, donde yo capto ese conocimiento y experiencia previa para poder analizar un valor numérico dado, ¿sí? Esto es como, desde la medición, llego a lo que es la interpretación del indicador, inclusive si uno lo quiere analizar desde el punto de vista de los tableros de comando. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Justamente en Internet de las Cosas
se incorpora en este ambiente con un rol muy importante en el ámbito de la medición, me permite desempeñar desde distintas integraciones con vehículos, vamos a ver distintos tipos de aplicaciones en breve, pero también tiene un impacto muy grande en la evaluación, por lo cual cada vez que uno obtiene una medida en tiempo real viniendo de distintos tipos de dispositivos, cualquiera sean, el punto es interpretarlo en ese momento. Porque, digamos, volvemos al ejemplo de la tormenta o de un tornado. El punto es tomar la medición o anticipar un fenómeno. ¿Podemos almacenarlo? Claro que podemos almacenarlo. Pero justamente la particularidad que tiene este tipo de tecnología es esa posibilidad de integrar Internet de las Cosas, o Internet of Things, o IoT, como se conoce por su término en inglés, como una forma de automatizar toda la estrategia de recolección, ¿sí? E integrarla concretamente con la estrategia de procesamiento y análisis de datos en tiempo real. Pensemos que esto de hecho lo podemos aplicar a monitoreo de procesos de negocios dentro de un sistema ERP, dentro de una organización, donde nuestros sensores, entre comillas, no necesariamente es un chip, sino que es un software que está integrado con nuestro sistema de planeamiento de recursos empresariales, y a través de ello puedo monitorear cuán bien o cuán mal se está llevando adelante un proceso de negocio dado, ¿sí? En este sentido, esta imagen nos empieza a dar mucha noción sobre cuál es el rol que tiene el software, por ejemplo, o la industria del conocimiento en materia de sistema informático con el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas nos da una perspectiva que nos permite desplegar distintas estrategias económicas, accesibles, fácil de, incluso para economías como la nuestra, desplegar distintos tipos de estrategias de monitoreo, pero también estamos viendo que está vinculado con sistemas que son críticos, tanto para el manejo, para la seguridad, y las aplicaciones, que en breve vamos a introducirlas, son variadas y sobradas, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Todo este tipo de tecnología, en definitiva, cualquiera sea el hardware que nosotros utilicemos, necesita software. Y ese software es el encargado de implementar las algorítmicas, de implementar el conocimiento previo, de capitalizar ese conocimiento previo, de mejorar los esquemas predictivos, y en definitiva el software. Y ahí hay una oportunidad muy grande en términos industriales de aprovechar tanto la vinculación entre el software, ¿sí? Ah, perdón. El Internet de las Cosas en distintos tipos de aplicaciones. Hoy por hoy, un vehículo prácticamente debe tener alrededor de 10 a 12 procesadores, y el software integrado dentro de los distintos dispositivos controlan prácticamente todo el funcionamiento del dispositivo, del vehículo. Ni hablar cuando estamos hablando de un avión, ni hablar cuando estamos hablando de dispositivos autónomos, cualquiera sea, desde un dron hasta otros tipos de dispositivos de distinta envergadura, con lo cual las oportunidades de aplicación son muy grandes. Y en este sentido, por ejemplo, yo les introduzco para que se den una idea, existen distintos tipos de dispositivos que permitirían, por ejemplo, a cualquier persona en su hogar implementar alguna estrategia de medición, evaluación o de automatización, ¿sí? Por ejemplo, desde hogares inteligentes hasta granjas inteligentes, lo que se quiera hacer. Por ejemplo, se conoce como Single Board Computer, o SBC, a pequeñas plaquetitas del tamaño de una tarjeta de crédito, para que ustedes se den una idea, que incorporan distintos tipos de capacidades de procesamiento. Lo que estamos viendo en este momento en pantalla es un Arduino, muy conocido, muy popular, accesible y fácilmente obtenible en Argentina. Normalmente cuesta en forma internacional unos $23, en Argentina lo conseguimos alrededor de $3.950. Tienen distintas funcionalidades. Por ejemplo, trabaja con 7 a 12 voltios y tiene un procesador de 16 MHz. ¿Para qué puedo usar esto? Para implementar una pila de sensores, por ejemplo, una estación meteorológica, esa plaquetita chiquitita. Pero también, si necesito mayor poder de procesamiento, tengo alternativas como Raspberry Pi 4, que vale un poquito más, unos $35 a nivel internacional. En Argentina puede rondar entre 10.000 o 22.000, dependiendo de la configuración. Como ustedes pueden ver en pantalla, esta computadora chiquitita, nuevamente el tamaño de una tarjeta de crédito, puede venir en configuraciones de 2, 4 o hasta 8 gigas, pero es literalmente una computadora. Es decir, no trae desde Wi-Fi integrado hasta placas Ethernet, sino que a su vez tiene procesadores de cuádruple núcleo, de 64 bits, es decir, uno realmente podría hacer cosas muy potentes con esta simple plaquetita. Por ejemplo, controlar todas las estaciones de monitoreo ambiental de un viñedo, literalmente con esa sola plaquetita.
Y si aún necesita cuestiones más complejas, uno puede acceder a tecnología como por ejemplo NVIDIA Jetson Nano, que es otra plaquita de la empresa NVIDIA, que ya es un poquito más cara. Esta cuesta unos $160, en Argentina unos 44.600 pesos. No hagan la asociación 100 por favor, es literalmente este precio el que ustedes pueden llegar a encontrar en el Mercado Libre, por eso hago la aclaración. Pero fíjense que en esta placa, a diferencia de la anterior, ya tienen lo que se conoce como GPU, unidades de procesamiento gráfico. ¿Para qué nos interesaría esta plaquita? Por ejemplo, ustedes pueden tener aplicaciones donde quisieran aplicar reconocimiento de imágenes o reconocimiento de infracciones de multa en tránsito urbano, o bien monitoreo de imágenes o búsqueda en los aeropuertos de reconocimiento facial de determinadas personas. Es decir, esta plaquita puede llegar a implementar hasta 4 redes neuronales en forma simultánea, literalmente, con la capacidad de procesamiento gráfico que tienen. Y eso estamos hablando de 44.000 pesos. Obviamente, la oportunidad está vinculada con la posibilidad que ustedes tienen de desarrollar el software para este tipo de placa, y ahí es donde justamente toda la industria del conocimiento, en el caso de nuestro país, en este tipo de estructura, podemos aprovechar un sinfín de aplicaciones. Aquí les dejo en la presentación un capítulo del libro que justamente trata sobre la integración de este tipo de dispositivos y el procesamiento en tiempo real, que hemos publicado recientemente en el libro Multimedia Big Data y Computing for IoT Applications, en donde explicamos una arquitectura posible para procesamiento y monitoreo en tiempo real de dispositivos de Internet de las Cosas, para que ustedes se den una idea de cómo poder trabajar, por ejemplo, desde captar los datos hasta aplicar estadística en tiempo real, sea pruebas de normalidad, análisis de componentes principales o análisis de correlación, e incluso aplicar toma de decisión en tiempo real basado en árboles de decisión, ¿sí? Allí lo pueden descargar. Si ustedes buscan el libro, fue liberado por Springer por el tema de la pandemia, con lo cual no tiene costo ninguno, tanto la lectura del capítulo como del libro. Finalmente, le voy a introducir brevemente, para no extenderme en el tiempo, algunas de las aplicaciones que hoy por hoy se están desarrollando, y hay un potencial enorme en relación a esta temática. Desde dispositivos que pueden servir para el monitoreo de pacientes ambulatorios, posicionamiento, personal trasplantado, o cualquier tipo de ejercitación vinculado con sensores vestibles, hasta casas inteligentes, domótica en general, control de los distintos dispositivos a través del software, y justamente la comunicación entre los dispositivos heterogéneos, desde iluminación, televisión, refrigeración, alarmas, lo que ustedes gusten de integrar es totalmente posible, están desarrollados los distintos componentes, como así también el monitoreo ambiental. Esta imagen tomada de esta URL es Sydney con una estación de monitoreo ambiental con un Arduino, la plaquita que veíamos hace un momento, y analiza los niveles de polución de material particulado en el proceso del incendio a principios del 2020, fines del 2019 y mayo del 2020. Esta estación de monitoreo con imagen fue hecha solamente con un Arduino, para que ustedes se den una idea. También es posible vincular a través de IoT distintos tipos de vehículos no tripulados, como drones, vincularlo con información de satélites, con redes posicionadas en tierra, con cultivos, estaciones de monitoreo en tierra, además de guiar drones, por ejemplo, desde la fumigación hasta lo que es el análisis o monitoreo, como puede llegar a ser una oficina de fiscalización, de reconocimiento automático de cultivo en función de la superficie sembrada, como eventualmente tiene la FIP, desde lo que es Smart Farming, para lo que es granja inteligente, uso eficiente y no solamente eficaz de los distintos tipos de recursos. En fin, para no excederme más, estoy en tiempo, las posibilidades de aplicación de Internet de las Cosas, con lo barato que sinceramente es este tipo de dispositivos, donde uno para probar no tiene tanto riesgo económico, tranquilamente este tipo de estrategias, tanto para un viñedo como para el análisis climatológico, que en cuestiones como viñedo, granizo y demás tienen un riesgo muy alto. Digo, probar con un Arduino que eventualmente sale 3.500 pesos, más unos sensores que una estacioncita la armamos con 5.000 pesos y el software asociado, es una posibilidad muy interesante para poder anticipar en tiempo real al menos los cambios de situaciones
climáticas, como así también cualquier elemento que necesite ser monitoreado en tiempo real, inclusive, como mencionaba en un principio, los procesos de negocio. Bien. Gracias por su atención. Aquí voy a cortar la presentación. Cualquier inquietud, duda, consulta o sugerencia, seguramente nos la transmitirá el moderador. Gracias. Muchas gracias, doctor Divan. Doctor Andrés Navarro Newell. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo voy a hablarles del continuo virtual en la sociedad. Soy Andrés Navarro Newell, profesor de la Universidad Javeriana de Cali, Colombia. Este continuo virtual pues se refiere a esa línea que nos lleva del mundo real, 100% real, al mundo totalmente virtual. En el medio encontramos lo que se llaman las realidades mezcladas. Las realidades mezcladas varían su denominación dependiendo de la cantidad de componente digital o real que se superpone. Entonces es ahí donde encontramos la realidad aumentada, en donde superponemos contenido digital, y la virtualidad aumentada, donde superponemos contenido real sobre una mayoría digital. Pero todas estas son realidades mezcladas. La realidad virtual 100% inmersiva no es posible con la tecnología actual, pero digamos que nos acercamos un poco hacia la derecha cuando hablamos de realidad virtual inmersiva. Hay distintos tipos de dispositivos para distintos tipos de necesidades. Este tipo de sistemas, que son un salón entero, permiten la visualización de distintos tipos de situaciones, por ejemplo, urbanísticas, en diseño de máquinas, automotriz, etc. Pero también tenemos cascos como este de la izquierda, el Vive, que permite hacer visualizaciones ya a través de este tipo de dispositivos que requieren además una máquina bastante robusta, o dispositivos autónomos de realidad aumentada que van mucho más allá de la realidad aumentada del celular, como el HoloLens, que visualiza imágenes como las que vemos en la cinta de abajo. Este tipo de visualización no es ciencia ficción, en realidad el HoloLens es capaz de mostrar estos hologramas de esta manera, con distintas aplicaciones, salud, industria, etc. La realidad aumentada pues tiene distintos niveles de realismo, entre mayor realismo, más costosa. El punto de entrada básico es el video de 360 grados, pero el más inmersivo es la realidad virtual casi pura, que se basa en cascos y computadores más costosos. Por eso, un punto de quiebre importante es la realidad aumentada, que permite la mayor difusión de este tipo de tecnologías del continuo virtual en las manos de todos, a través, por ejemplo, del celular. No necesariamente tengo que tener un HoloLens para eso, pero puedo lograr algo con los celulares. Decía, más o menos esta época del año pasado, se estimaba que el mercado de la realidad aumentada iba a ser 90.000 millones de dólares y de la realidad virtual 30.000 millones de dólares. Pues bien, con la pandemia estos datos han subido, según reciente información de la revista Fortune. Ya la realidad aumentada está por encima de los 1.03 mil millones de dólares el mercado, y la curva de crecimiento ha aumentado debido a que a la necesidad actual se han favorecido el crecimiento y creación de nuevos entornos virtuales y dispositivos y aplicaciones en todas las áreas. Pero ¿cuáles pueden ser esas aplicaciones entonces? Venta y mercadeo, diseño de producto, en realidad virtual o mezclada, educación, arquitectura, tal vez una de las más conocidas, caminatas virtuales en nuevos apartamentos o condominios, servicios remotos de todo tipo, por ejemplo financieros, investigación, datos científicos,
juegos, que es la mayor industria de entretenimiento del momento y ha crecido aún más con la pandemia, y construcción de dispositivos, ensamblaje, en fin. Pero el continuo virtual se complementa muy bien con algo que se conoce como los Digital Twin. Los Digital Twin, y retomando un poco las dos presentaciones anteriores, se aprovechan de toda esa tecnología de Internet de las cosas que captura cientos de datos, o sea, Big Data, y permite con la realidad virtual, aunque la realidad virtual no es obligatoria en un Digital Twin, permite dar otra visión del mundo y tener una réplica virtual de los objetos reales para hacerle seguimiento y tomar decisiones. Y es la manera como últimamente se ha venido usando el continuo virtual también en todas sus áreas, a través de la tecnología de Digital Twin, en muchos casos. Aquí, pues esto no... Being able to see it before we build it has been a Inicialmente, long-time aspiration for the manufacturing industry. A technology called digital twins is now making this a reality. A digital twin is a virtual representation of a product. It allows you to understand how a product would perform before you... Being able... En ese video mostraban cómo el Digital Twin se usa mucho para prototipado, pero en realidad esa no es la única aplicación. Y aquí voy a dar algunos otros ejemplos. Vemos aquí el diseño de un parlante, de un speaker de audio, en donde el diseñador de este speaker está capturando información de posibles clientes que tienen una versión real, y él a través de esta versión virtual está capturando cómo estos clientes potenciales usuarios usan el dispositivo, y de acuerdo a eso puede cambiar su diseño. Entonces esto cambia el concepto de cómo un diseñador tiene que realizar su diseño conjunto con usuarios, por ejemplo. Esta de la derecha es una de las aplicaciones típicas del Digital Twin y tal vez de las originales, bueno, de las más difundidas, donde un robot industrial es monitoreado en su versión virtual. Los datos son desplegados en esta versión virtual y de acuerdo a eso se toman decisiones de reparación, mantenimiento o funcionamiento. Pero el Digital Twin no se debe limitar a objetos tan pequeños. Existen ejemplos como el Digital Twin de la ciudad de Atlanta, en donde se analiza con simulaciones integradas a la ciudad real cómo la ciudadanía respondería a una nueva infraestructura civil, por ejemplo, un nuevo puente, un paso peatonal. Se hace la prueba en el mundo del Digital Twin con datos capturados en tiempo real del comportamiento de la gente y se mezclan con el Digital Twin, y eso permite ver qué tan efectiva puede ser la solución de infraestructura, que también puede usarse para seguridad, cultura, entre otros. O, por ejemplo, este ejemplo en educación, un Digital Twin de un instrumento tradicional chino, que es bastante costoso, en donde el instructor se orienta a los estudiantes a través del instrumento real. Ellos no tienen el instrumento real por costos, pero el instructor les puede enseñar en el instrumento virtual en tiempo real. ¿Qué planes han habido? ¿Qué propuestas? Este es un proyecto que se ha propuesto con un grupo de investigadores chinos. Nosotros en Colombia tenemos el puerto de Buenaventura, que es el principal puerto del Pacífico colombiano, del Océano Pacífico. Y lo que queremos hacer es hacer una simulación con Digital Twin de cómo este puerto mejoraría y se optimizaría si implementamos la tecnología de puertos inteligentes que tiene China en estos momentos. Entonces la fase 1 es simular todos los contenedores y los puertos y hacer un mapeo de la isla. Luego se haría una simulación de Digital Twins simulando la operación con datos reales de los barcos que llegan allí y viendo cómo se comporta esa simulación. Y bueno, y en algún momento eso podría conducir a un proyecto grande de infraestructura que impacte pues el comercio y lo ponga al nivel de los puertos de China. En negocios también hay aplicaciones. Entre las que he encontrado, hay muchas plataformas que permiten, pues,
interactuar con los clientes en distintas áreas financieras con un avatar que muestra los servicios. Eso está de moda ahora, como les dije, por la pandemia en muchas áreas de conocimiento. Me parece más interesante este de la parte inferior derecha, en donde hay un asesor de bolsa que nos va indicando cómo se pueden comportar nuestras inversiones. Y yo creo que esto tiene utilidad si se hacen realmente las simulaciones, por ejemplo, no sé, de la caída de una bolsa o de la subida de una bolsa, de un valor dentro de la bolsa. Podría ser bien interesante, se logra un mayor grado de inmersión, ¿no? Entonces, el continuo virtual y la realidad aumentada, esta es la curva de las tecnologías emergentes que, como les dije, se ha acelerado gracias a la pandemia, pues tal vez es una de las pocas cosas positivas que hay, pero al 2018 teníamos la realidad aumentada ya aquí como conocida por todo el mundo y el Digital Twin está por acá arriba. La realidad virtual, los asistentes virtuales también están por acá arriba. Yo creo que se van acercando un poco más acá por el acelere que ha tenido el desarrollo tecnológico de los últimos momentos y muchas empresas están viendo cómo incorporarlos. Gracias. Eso es lo que tenía para compartirles. Bueno, muchas gracias, doctor Andrés Navarro Newell. Con gusto. Ahora nos va a brindar su disertación el director del Laboratorio de Investigación del área financiera de IBM Estados Unidos, Nitin Gaur. Ustedes tienen dos opciones, si quieren escuchar en inglés o en español. Van a ver que en su pantalla, en el Zoom, encontrarán interpretación. Tienen que seleccionar el idioma preferido para escuchar la disertación. So hi, my name is Nitin Gaur, and I'm serve as Director of Digital Asset Labs in IBM. And I'm really happy and glad that I'm here to talk about a evolution that's happening in the industry, especially in the financial services industry with digital assets. I'm sure many of Tales como los blockchains que tienen el potencial para cambiar y transformar los mercados financieros. Desde la emisión de capital hasta la recaudación de fondos. Entonces, todos estos cambios están siendo llevados a cabo por el cambio en los activos digitales. La tecnología desafía la actual construcción de mercados financieros, afectando a la industria como participante, y sea cual sea el resultado, una cosa es segura, la forma que de hoy en día cambiará, no hay vuelta atrás. Sin embargo, el aumento de las actividades digitales no estará exento de complicaciones, ya que la adopción a gran escala enfrenta a una serie de problemas relacionados con la tecnología, escalabilidad, firmeza de los acuerdos, interoperabilidad, estabilidad de la red, riesgos cibernéticos, riesgos de gobernanza relacionados con lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, etc. Entonces, me gustaría entrar en detalle respecto de lo que nosotros podemos hacer
La tokenización de los activos implica la representación digital de activos reales. Aquí pueden ver los activos financiables, los bonos, la participación en ganancias, las monedas, los bonos. Entonces, aquí se puede crear directamente en el blockchain, no es necesariamente hablar por activos reales. Entonces, la aplicación de los registros distribuidos y contratos inteligentes en la tokenización de los activos tiene el potencial de ofrecer una serie de beneficios, entre los que se incluyen mejoras de la eficiencia impulsadas por la automatización y la descentralización. También es interesante que algunas de las cosas que la industria financiera no está acostumbrada, son activos de todas maneras, involucran, por ejemplo, los bienes inmuebles, la capacidad de poder tener propiedad de papeles, por ejemplo, certificados, cupones, autos. Entonces, antes solamente se trabajaba con los activos tradicionales, ahora estamos tratando de digitalizar y de crear una combinación de adquisición de activos para tokenizarlos. Es trabajar de la forma que lo hicimos anteriormente con los activos tradicionales. Entonces, nuevamente estamos tratando de generar un mercado transparente sin intermediarios para poder mejorar el potencial de liquidez, la comercialidad de los activos casi sin liquidez, a los activos actualmente ilíquidos, también la comercialización más rápida y potencialmente más eficiente. El segundo cambio es generar una plataforma global que nos permita, o que permita a cualquiera, en cualquier parte del mundo, participar. Hoy, por supuesto, uno está limitado a los mercados, a la bolsa y a los mercados originales de su propio país. Entonces, la idea es generar un sistema realmente global. So this is essentially the market potential. Este es el potencial del mercado al que estamos observando. Vemos que Bitcoin, estas son cifras un poco antiguas, pero si ustedes observan Bitcoin, aquí tenemos en trillones la inversión, Bitcoin, oro, equities y el mercado inmobiliario. Es interesante el potencial de los diferentes tipos de mercados, ¿no?, que se crean nuevamente con los contratos inteligentes, que está entre 600 trillones a 1.2 cuadrillones estimativamente. Es una cifra significativa que indica seguramente la amalgamación de los activos que se reúnen en una sola plataforma. La mayoría de nuestra propuesta hoy en DLT y blockchain está basado en criptomonedas. Pero los proyectos de infraestructura de mercado que estamos empezando a ver ahora, especialmente en Europa, en Asia, con el fin de ayudar a los mercados financieros a funcionar de manera más eficaz y fluida, tienen la idea de intermediar y también quitar muchos de los costos que tienen los mercados financieros. Entonces esos proyectos se centran en la creación y circulación de tokens digitales destinados a sustituir el dinero en efectivo o a representar instrumentos financieros. De hecho, yo quiero que ustedes entiendan no solamente el potencial para el mercado global al que nos estamos dirigiendo, sino que la idea es facilitar la política monetaria y vincular los pagos a la identidad, entre otros. Entonces, la pregunta es entonces, ¿qué son los activos digitales? Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ha definido los activos digitales como las representaciones digitales de valor, hechas posibles gracias a la criptografía y la tecnología de registros distribuidos. Se denominan en propias unidades de cuenta, pueden ser transferidos de igual a igual en un intermediario.
Los activos digitales son activos que existen virtualmente, aunque intangibles, y pueden ser vinculados o respaldados por activos del mundo real. Estos se pueden dividir en dos grandes categorías, subdivididas por diferentes tipos. Las blockchains nativas, como las criptomonedas, los tokens de utilidad y valores activos criptográficos. Vemos también tokens de activos como stablecoins, tanto si el token está respaldado uno por moneda fiduciaria o por una deuda o billetes tokenizados. Hoy en día, los grandes bancos están dando un precio simbólico a los bonos del gobierno y de las empresas, a los intercambios de acciones, a los intercambios de tipos de interés y a la utilización de escritorios para los pagos. Esta es una buena forma de clasificar a los activos digitales, ya que ha habido un gran cambio, su valor cambia y son susceptibles también al cambiar los mercados financieros. No todo es lo mismo, muchos de estos activos dependen de los sistemas financieros conocidos. Vemos, esta es una slide interesante ahora, podemos ver estos mercados que se traducen en elementos que comenzamos a ver en todo el mundo respecto de la custodia, que vemos el mismo tipo de custodia para otros tipos de activos, por ejemplo, fideicomiso, auditorías, gobernanza corporativa, gestión de claves privadas, seguros. También estamos observando a los bancos para comprender los cambios de DLT y en DeFi, que son las finanzas descentralizadas. Cuestiones como qué se hace con la toma de préstamos y el otorgamiento de préstamos. ¿Qué hacemos con la moneda fiduciaria? Tenemos que ayudarles a los bancos a comprender todo esto. Vemos un elemento de transformación masiva que tiene que ver el manejo de los criptoactivos. La comercialización basada en criptoactivos. Y comenzamos a ver las nuevas clases de activos digitales que están impulsando el mercado, como lo que vemos hoy, sobre una base activa. Vemos cientos de miles de instituciones en el espacio DeFi, que fue de aproximadamente 4.000 millones de dólares en los últimos meses. Quizás sea un poco pequeño a nivel mundial, pero sí es una tendencia significativa que estamos viendo. Entonces, con esto me gustaría llamar su atención a algunas de las tendencias que estamos comenzando a ver. Y estas tendencias son un resumen de lo que hemos visto en los últimos 6 u 8 meses en el 2020, en términos de mucha financiación ha sido colocada para reducir los costos administrativos y mejorar los procesos comerciales. Se ha invertido en infraestructura. No obstante, la financiación de otras aplicaciones ha sido casi 7 veces mayor que la de blockchain empresarial en los últimos 5 años. Existen más de 1.000 millones de dólares en activos, aproximadamente 300 millones de dólares más en enero de 2019. Aproximadamente 60% de los activos se encuentran en la plataforma Maker, que es un proyecto stable colateralizado con criptomonedas. Y los bancos centrales son serios respecto de las monedas digitales fiduciarias. Nuevamente, aquí vemos lo que sucede con respecto a la emergencia de este nuevo ecosistema. El desafío era, ¿qué hacemos con las criptomonedas? No se pueden asegurar los criptomercados. Entonces, lo que hemos visto en los últimos 2 años
el sistema de apoyo que justamente hace que nuestro ecosistema permanezca vivo. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con dispositivos, la provisión de custodia para los activos, porque tienen un gran riesgo en cuanto a la custodia. Entonces, más importante aún es la infraestructura de mercado que ha requerido. Comenzamos a ver realmente un sistema de soporte muy importante para el ecosistema. Entonces, a través de la emergencia, cientos de empresas que han estado otorgando criptocustodia, por ejemplo, esto es un signo de que son momentos realmente interesantes, que está creciendo al punto que ha cambiado significativamente la forma en la que estamos prestando nuestros servicios financieros y las reglas en todo el mundo. Para los mismos activos, las mismas reglas. Aquí nuevamente tenemos un ejemplo de la financiación DeFi, que es la financiación abierta. Este mercado nuevamente, este es un cambio significativo que hemos visto en cuanto a los criptoactivos. Entidades como Maker y Compound y Startup están invirtiendo grandes cantidades de dinero para generar activos. Son mercados globales, reglas de compromiso, no importa dónde nos encontremos en el mundo. Hay cambios significativos que podemos entender que muchos de estos proyectos salieron y cambiaron el escenario, cómo hacemos préstamos, cómo pedimos prestado. Y en los pocos minutos que me quedan, me gustaría comunicarles cuál es mi foco. Como tecnólogo, yo he publicado varios libros sobre este tema, yo les invito a conectarse conmigo en LinkedIn. La idea aquí es que necesitamos focalizarnos sobre la identidad digital, porque si queremos focalizarnos en este ecosistema, necesitamos justamente focalizarnos en la identidad digital, que es la tecnología básica para asegurar el comercio y la propiedad. Luego, en el género fiduciario digital, es fundamental esto, que justamente tiene que ver con el comprar y el vender. Necesitamos algo fungible como el efectivo. Necesitamos justamente una moneda fiduciaria digital para cada transacción financiera que es permitida por el blockchain. También la tecnología de tokenización de activos, lo que vemos en este ecosistema, asegura que las manifestaciones digitales reflejan los activos del mundo real, que reflejan entonces verdaderamente estos activos reales, ya sea oro o cualquiera sea el activo. Entonces, no hay una replicación exacta, hay confianza dentro del sistema de blockchain. El diseño de seguridad creo que es fundamental, es un eslabón fundamental del sistema blockchain. El diseño de seguridad, de privacidad y confidencialidad tiene que permitir que los reguladores a su vez observen las diferentes actividades, ya sea que haya actividades que son delictivas o no, para la verificabilidad de lo que estamos con modelos impulsados por consentimiento. Y luego está el negocio de los modelos comerciales de blockchain. Este es un elemento que está a su vez medido por un modelo de gobernanza, que es una red a estructuras de gobernanza definidas por el consorcio o que son semi-autónomas. Model. Governance in terms of what are the rules of engagement of the various participants as they exchange assets, because at the end of the day, we want to create a system that is meaningful for all employees. So with that, I know
I've gone a little over my 15 minutes. I'm hoping that this was helpful, at least from an introduction perspective. And these are the areas that just happened in the past 6 months. So this is current information. And I'm really happy that I was invited to speak to the university and speak amongst some of the really, honored academicians on this call. So back to you, Antonio. Thank you. Muchas gracias. Thank you, Nitin Gaur. Ahora nos queda un espacio para una pregunta para cada uno de los disertantes. Sí, para el doctor Walter Sosa Escudero. ¿De qué manera el Big Data podría determinar las preferencias sociales? Bueno, es una pregunta, es un tema de discusión. Siempre quiero ser súper breve porque sé que tenemos poco tiempo, ¿no? Pero francamente no existe mucha evidencia de los temores conspirativos que tiene mucha gente. Quiero decir esto, ¿no? Si yo en un barrio de clase alta hago una campaña de Big Data, algoritmos, etcétera, etcétera, para que voten un candidato, y después ese candidato resulta electo, no está claro si eso fue porque hubo una campaña de Big Data o porque ya en ese barrio van a votar ese tipo de candidato. ¿Qué quiero decir? Para medir cuál es el efecto de Big Data en esas preferencias, hace falta hacer algo que se le parece a un experimento. Y todavía hay muy poca evidencia experimental de que uno puede influir en ese extremo. Yo lo que no sería es ni inocente ni tampoco conspirativo. O sea, obviamente que desde que el marketing existe, que es posible influir en las acciones de las personas. Pero por otro lado es muy difícil hacerlo y muchas veces se dice, no, porque esta dirección está influida por Big Data, no logra discernir cuál es el efecto propio de una tecnología de datos de otros mecanismos que coinciden. Entonces, en definitiva, es muy difícil aislar esa pregunta y francamente, contra lo que muchísima gente no existe evidencia concreta de cuál es el alcance. Bueno, muchas gracias, doctor. Para el doctor Mario Dívan, ¿de qué manera la Internet de las cosas puede facilitar el bienestar social? Está muteado, Mario. Muchas gracias, Walter. Una pregunta muy interesante, decía, abre un sinfín de aplicaciones desde el punto de vista social, porque el Internet de las Cosas inclusive podría beneficiar no solamente a las ciudades inteligentes, al monitoreo de tráfico, al monitoreo vinculado al bienestar del ciudadano, a los trámites, a los distintos procesos vinculados con los ciudadanos, al monitoreo del bienestar del ciudadano en términos de salud, es decir, la cantidad de aplicaciones que hoy por hoy son potencialmente aplicables y de hecho muchas están implementadas, como el hecho de el monitoreo de tráfico o monitoreos ambientales, ya están de hecho aplicadas en lo que se conoce como ciudad inteligente, pero aún queda mucho por hacer, digamos, porque si bien en lo que es Haití, 5 años es una locura de tiempo en cuanto a los avances, todavía quedan desafíos muy interesantes, como por ejemplo aquellos vinculados a lo que es el monitoreo de los pacientes. Hay, por ejemplo, en Chile servicios de medicina, inclusive hay emprendimientos aquí en Argentina que están orientados al uso de IoT para el monitoreo de pacientes, para actuar en forma preventiva, porque, por ejemplo, las prepagas, ¿qué es lo que analizan? Es preferible anticipar una situación y no tener que, por ejemplo, abonar el costo de lo que implicaría una internación y todo lo que ello significaría. Entonces, desde lo que implica la telemedicina, los monitoreos de pacientes, hasta lo que es ciudades y todo un abanico de potenciales aplicaciones que tienen que ver directamente con el bienestar del ciudadano, como así también con su desarrollo laboral y su esparcimiento dentro de ciudades de medianas, chicas, hasta inclusive las grandes, para facilitar su cotidianidad. Bueno, muchas gracias, doctor Mario Dívan.
para el doctor Andrés Navarro Ñubal. ¿De qué manera el contexto de virtualidad puede influir en un escenario post-COVID? Bueno, yo creo que del COVID vamos a heredar muchas buenas estrategias que aprendimos en medio de la virtualidad y que vamos a aprovechar para ser más eficientes en nuestro mundo real. Yo creo que en últimas, esta virtualidad del continuo virtual lo que va a permitir ahora y después del COVID es que los usuarios entiendan mejor el mundo real y virtual y posiblemente a futuro de una manera transparente, es decir, a través de un entorno inteligente en donde ni siquiera vamos a saber que hay computadoras, ordenadores, nada de esto, sino que vamos a poder explorar todas sus posibilidades interactivas, tanto reales como virtuales, visualizando datos y aprendiendo cómo movernos en ese mundo. Entonces yo creo que el aprendizaje que deja esta pandemia del COVID es cómo acercarnos mejor a este tipo de tecnologías para que realmente sean útiles y nos permitan retornar de manera adecuada al mundo real. Muchas gracias, doctor Navarro. Para nuestro invitado Nitin Gaur, ¿de qué manera las fintech afectarán las finanzas tradicionales? Sylvia, I think you're on mute. How all fintechs affecting? Okay. So the question is, how will fintechs affect traditional finance? I think it's a very good question. I think there are two models that we're looking at. Some is fintechs will participate and bring the innovation to traditional finance. This is the large traditional banks who are not just slow to move because of legacy infrastructure and legacy technologies. And I think fintech provides them a good bridge to connect them to the newer financing models, as I described, which is decentralized financing and fintech bringing the speed and agility to the financial systems. And the other model that we are seeing, especially in blockchain and DeFi space, is the newer business model that simply don't exist today coming to market. And so we see a whole new class of new products, new services, new business models, which is not in the purview of banks or traditional financial services. And that is going to grow on its own. And we believe that eventually banks would have to understand that if they want to participate in that ecosystem, but they simply cannot extend the existing models to that ecosystem. So two models, again, one is leveraging fintechs as a way to bridge to a newer, faster technology adoption and fintech becoming the faster entity. And the other model is newer products, newer services, newer business models emerging in the decentralized financing space. And then the choice for the large banks would be, do they want to participate? Do they want to exploit that ecosystem? Or do they want to stay in the traditional finance space? And that choice will be dictated by the business models and the risk appetite of these traditional financial entities. De estas entidades financieras tradicionales. Thank you. Bueno, muchas gracias por su participación. Realmente